Con todas estas ideas, los seres humanos fuimos atravesando siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, hasta llegar a las primeras décadas del XX, donde Einstein aparece con una fórmula y una teoría, la teoría de la relatividad, que hace trizas muchos conceptos de este antiguo paradigma mecanicista. La fórmula, energía igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, todos la conocen. Pero esta fórmula en sí mismo enuncia algo que nunca antes se había dicho. Y es que la energía es igual a la materia. Una igualdad que hasta entonces no existía. Era espíritu por un lado y materia por otro. Del espíritu se encarga la religión, la iglesia o las iglesias del mundo, y de la materia, el cuerpo y demás manifestaciones de la materia, la ciencia. Einstein hace con esto una síntesis y dice justamente esta fórmula, que la materia es solo energía en reposo. ¡Wow! Cambia la definición del mundo. Pasamos de tener una gran maquinaria a resulta que somos un universo de energía. Energía en distintos niveles de vibración. Eso somos. Muy bien. Todavía estamos digiriendo eso. Es un bocado difícil de pasar. Antes que empiece a desarrollar lo que son los 4 postulados de la física cuántica, voy a hacer una salvedad aquí. Hace unos días estaba escuchando a un físico hablar justamente de esto, son sincronicidades en el CENPAD de física cuántica. Y decía que, bueno, que estas teorías nuevas ponen muy nerviosos a los físicos, a los científicos, a toda la ciencia, ¿no? Porque se ha visto que estos parámetros de la física cuántica funcionan muy bien a nivel de los grandes cuerpos estelares, es decir, planetas, estrellas, galaxias. Para poner un cohete en la Luna usamos física cuántica, la de Newton no alcanza. Y también funciona muy bien en el nivel subatómico, allá en nuestro micromundo, en nuestra esencia de la materia. Ahí funciona bárbaro. Donde no sabemos cómo funciona es en el sándwich, al medio, donde estamos nosotros, el plano medio, los seres humanos. Y así andamos, entre paradigma y paradigma, entre Newton y Einstein. No sabemos muy bien cómo digerir este traspaso, ¿no? Así que bueno, vamos a pensar sobre eso entre todos hoy. Bueno, entonces partimos de la concepción, de acuerdo a esta fórmula, de un mundo, de un universo donde todo es energía. Y entonces el primer postulado que vamos a ver es de la física cuántica, habla de esto, de la no solidez de la materia. Los griegos tenían una teoría atomista, ¿no? Decían que el universo estaba formado por pequeñas partículas de materia que se iban descomponiendo como pequeños ladrillitos, entonces como que desarmáramos un gran edificio, el último ladrillito era el átomo. Maravilloso, hasta que ¡pum! Rompimos el átomo y encontramos adentro del átomo un sistema solar donde no había ningún otro ladrillito, sino que había un montón de espacio entre el núcleo y los electrones, y que estos electrones que giraban alrededor del núcleo como la Tierra alrededor del Sol, estos electrones no tenían masa, eran quantum, eran energía pura, empaquetada. Caramba, qué tema, ¿no? Bueno, entonces ahí los que empezaron a estudiar estas partículas, los quantum, ¿no? Los físicos cuánticos. Y entonces, bueno, lo primero que nos preguntamos es, bueno, entonces si todo es energía y adentro hay más espacio que solidez de la materia, ¿cómo es que estoy sentada acá y no me traspaso a través de todos los campos de energía que hay?
Y bueno, esto se explica entonces porque estamos en un universo de energía con distintos niveles de vibración. Y hay niveles de vibración más densos que hacen posible que lo percibamos como sólido. Hay niveles de vibración intermedios, serían los líquidos, y más sutiles, gases y otras cosas, pensamiento, espíritu, otras cosas. Para ejemplificar bien esto con algo de todos los días, tomemos el agua. El agua, estado sólido, el hielo, lo toco, lo palpo, camino por arriba del hielo. Agua, estado líquido, la ducha, el agua que bebo, la transpiración. Agua en estado de vapor, cuando pongo a calentar el agua para el mate, me olvidé, empezó a hervir, burbujas, puff, vapor de agua. Agua que no se ve, pero que está en el porcentaje de humedad ambiente. Ahora en Madrid, que últimamente está lloviendo tan seguido que tenemos césped en la estepa. Increíble, pero cierto. Ahí está el agua. Siempre, estructuralmente es agua. H2O. 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Pero ¿qué pasó? En un lado la toco y puedo pararme arriba de ella y en otro lado no. Tiene que ver con el movimiento de los átomos. Un señor que descubrió este movimiento le puso movimiento browniano. Entonces, mientras los átomos se mueven muy poquito, son piedras, son hielo. Los átomos se mueven un poquito más, son líquido. Un poquito más, gas y otras cosas. Esto de alguna manera nos empieza a dar la pauta de cómo tenemos que ir comprendiendo este universo de energía en distintos niveles de vibración. Y entonces la concepción de nosotros como seres humanos en este universo de energía, caramba que cambia. Entonces, mis huesos, mis músculos, mi sangre, mis emociones, mis pensamientos, mi mente, mi espíritu, es energía en distintos niveles de vibración, que todo el tiempo está interrelacionándose mutuamente, conectándose y que da esta forma. Maravilloso. Los físicos cuánticos, muy entusiasmados, siguieron investigando. Y así pasaron al segundo postulado. El segundo postulado habla de la incertidumbre. Y bueno, ahora vamos a hablar de la incertidumbre a nivel subatómico, pero la incertidumbre a nivel del término medio, es decir, de este sándwich donde estamos viviendo los humanos, no se la tengo que explicar. Todos saben qué es la incertidumbre en estos días. Antes uno podía decir, voy a estudiar medicina y voy a trabajar de médico toda la vida. Ahora uno estudia medicina y puede trabajar después de cualquier cosa. Porque es así. Antes uno decía, mi abuelo trabajó en el ferrocarril, mi papá también, yo también voy a trabajar en el ferrocarril. Ahora no es así. Y esto aplicado a todas las áreas, ¿no? Ni hablemos de las bolsas de valores, y de los valores, un montón de cosas. O sea, la incertidumbre la estamos viviendo. Ahora, a nivel subatómico, ¿qué pasa con la incertidumbre? Los físicos dicen, los físicos cuánticos, los científicos, que no se puede determinar el lugar de existencia de la materia, que solamente se puede dar una probabilidad de existencia, que hay tendencias a que determinados fenómenos ocurran en un horizonte infinito de probabilidades. Antes, con la física mecanicista, uno decía, pongo un cuerpo acá, lo empujo allá, así, algo así como las bolas de billar, ¿no? Pum, la bola va allá y pum, pa, le pega a aquella otra. Eso, como les digo, en este nivel sigue funcionando así, pero a nivel de las estrellas no, y a nivel subatómico tampoco. Y tendremos que empezar a cuestionarnos un poco cómo es la cosa en este nivel, ¿no? Así que bueno, con este postulado se termina el determinismo a nivel de fenómenos físicos, se termina el determinismo.
no se puede aseverar con certeza nada, no se puede decir esto es una verdad absoluta. Solamente podemos tener descripciones aproximadas de la realidad. Se acabaron los dogmas desde este punto de vista, ¿no? Entonces, esto me hace pensar y recordar mi propia formación como médica. En primer año de medicina a mí me enseñaron que uno nacía con un determinado número de neuronas que se iban muriendo y bueno, si uno tenía suerte llegaba con una buena cantidad de neuronas y si no, no. Y si uno tenía la mala suerte de tener entre medio un ACV, es decir, un accidente cerebrovascular, una hemorragia, una trombosis, alguna de esas cosas que ahora están ocurriendo tanto, era probable que no llegara ni con la mitad, ¿no? Bueno, entonces, eso primer año de medicina, ¿sí? Yo empecé a estudiar en el 78. Hace más o menos 10, 20 años. No tengo buena memoria para los números, algunos números. Hace 20 años más o menos, estudiando el comportamiento del cerebro, del tejido cerebral de pacientes que habían tenido isquemia cerebral, hemorragia cerebral, lesiones cerebrales, descubren que hay personas que empiezan a recuperar funciones que de ninguna manera podían recuperar porque ese tejido cerebral estaba muerto. Investigan y encuentran que hay unas células en el cuerpo de estas personas que tienen la capacidad de diferenciarse en el tejido necesario, en esa situación, tejido nervioso. Estas células son llamadas células stem cell o células madre, células totipotenciales, que tenemos todos en el cuerpo, es maravilloso eso. Y esas células se pueden diferenciar en lo que se le dé la gana al cuerpo, en lo que el cuerpo mande. Ante un estímulo desconocido por la ciencia, no se sabe cuál es el estímulo que hace que estas stem cell en determinadas personas empiecen a funcionar y a diferenciarse en lo que ese cuerpo necesita. Así que bueno, por suerte yo pude empezar a ver en mi experiencia de médica que esto de la física cuántica y del determinismo empezaba a tener cierta aplicación en este estadio del sándwich que somos los seres humanos y que representaba para mí en ese momento, bueno, mi profesión como médica, ¿no? Entonces, bueno, como que el determinismo no era tan así. Bien, viene otro postulado, siguieron investigando y encontraron, se ponía cada vez más interesante la cuestión, y encontraron este otro que es al que denominaron el enredo, así, o entrelazamiento. Nos dejó también a todos boquiabiertos, porque ¿qué descubrieron acá los científicos? Que si tomaban un electrón, sacaban de un átomo un electrón y otro, ¿no? Lo ponían en una parte a uno y lo estimulaban, le daban una carga X, y el otro lo separaban, que para distancias nuestras serían, qué sé yo, millones de kilómetros. En el instante que el electrón 1 recibía la descarga o el estímulo de energía, el otro recibía también, sin que hubiera mediado ninguna descarga, ni ningún estímulo. Entonces decían, bueno, esto es la luz que viaja rapidísimo, entonces aislaron los átomos, los electrones, bueno, se aseguraron de que no hubiera ninguna forma de comunicación ni de traspaso de esa información, y seguía sucediendo lo mismo. Con lo que llegaron a la conclusión que los dos electrones estaban entrelazados, enredados. ¿Y cuál es la explicación a esto? Porque parece magia. Bueno, la explicación a esto es que en el origen del universo, el Big Bang, la masa de todo el universo, o la energía del todo el universo, que estaba compactada en una sola masa de gran peso, esta masa hacía que todos estuvieran entrelazados, conectados, como guardando una memoria, una conexión. Distintas partes del universo que después se separan y siguen manteniendo esa conexión. Y aquí me pareció un bonito ejemplo de la conexión que por ahí existe entre personas que tienen mucha
afinidad o empatía, y por ahí se separan kilómetros, madre, hijo, amigos, hermanos, como sea. Y una de esas personas le pasa algo y el otro recibe, aunque estén muy lejos, separados de muchos kilómetros. De alguna forma este entrelazamiento a nivel universal puede definirse como la energía del amor, lo que nos une, lo que nos liga, lo que nos cohesiona. Una definición de amor universal. Un poco más allá del Día de los Enamorados, ¿no? Es un poquito más allá. Entonces, ¡wow! ¡Qué cosa interesante esta! Cuando empezaron a descubrir esto los científicos, dijeron, bueno, entonces todo está conectado. Todo tiene que ver con todo. Esta cosa de que por un lado el observador y por otro lado el objeto aislado, aséptico, donde nada tiene que ver conmigo, yo soy una pantalla y el otro es otro, parece que no es tan así, parece que habría por lo menos que tomarse el tiempito para revisarlo, ¿no? Reflexionar un poco. Y bueno, y entonces siguieron investigando, pero les quedó mucho la idea del universo ya no como un mecanismo, sí como un universo de energía en distintos niveles de vibración y como una telaraña, donde todo está conectado con todo y cualquier vibración en la telaraña se transmite al resto, ¿no? Ustedes lo vieron eso, ¿no? Las arañas, uno toca la tela. Yo vivo ahora en el campo de unas telarañas inmensas, toco la tela y la araña que estaba allá, atenta, sale a ver si algo cayó, ¿no? Se transmite la vibración por la tela. Y fíjense qué analogía interesante con la internet, con la web. Web quiere decir telaraña, ¿sí? Estamos todos conectados en la web, justamente acompañando este postulado de la física cuántica. La energía del amor, por eso se dice que lidera este nuevo paradigma, porque tiene que ver con la integración, con la cohesión, con la interconexión entre todos. La energía del miedo es una energía que separa, que analiza, que pone afuera al otro. Y en cuanto lo pongo afuera, el otro es un extraño. Y los extraños hay que desconfiar. Hay que medir, pesar, ¿sí? Y generalmente cuando uno hace esto y pone un extraño afuera, generalmente ese extraño termina siendo el culpable de un montón de cosas que nos pasan, ¿no? Porque lo ponemos afuera. Aparece entonces el mecanismo de la proyección, ¿sí? Todo esto tiene mucho que ver entonces con la forma de ver la realidad desde el antiguo paradigma, el mecanicista, que todavía estamos viviendo y que nos vamos desprendiendo de a poco. Y el cuarto postulado de la física cuántica dice que, y acá voy a citar a Heisenberg, Heisenberg dijo que, haciendo alusión a este cuarto postulado, que la naturaleza se expresa ante nosotros, observadores, científicos, para ser experimentada y observada desde nuestro propio método de investigación y desde nuestra propia forma de ver la realidad. Es decir, que nunca vamos a poder hablar de un fenómeno que ocurre allí en el universo, en la naturaleza, sin hablar de nosotros mismos. ¡Wow! A mí realmente me conmocionó cuando leí esto. Lo leí hace unos años, aunque venía teniendo la intuición, pero dije, wow, fuerte. Así que todo lo que observamos, todo lo que experimentamos en relación con nuestra realidad, con nuestro universo cercano o más lejano, está condicionado por esta forma que tenemos de ver la realidad, es decir, por nuestro esquema mental.
es decir, por nuestro paradigma. Y la cosa no queda solo ahí. Lo que se desprende inmediatamente de esto es que el observador condiciona el fenómeno a observar. Así que bueno, con esta nueva conclusión, la pregunta que surge inmediatamente es ¿desde dónde creamos la realidad entonces? ¿Cómo estamos condicionando nuestra realidad día a día?